Llegué al salón de fiestas con mis ollas de tamales, y mi nuera me cerró el paso en la puerta. Eso parece comida de mercado, suegra. Aquí contratamos un chef profesional. Me llamo Remedios, tengo 65 años. Soy viuda desde hace 11, y durante más de 3 décadas levanté el negocio de tamales más conocido del rumbo de Coyoacán. Mi nuera Daniela ignora que sin mi sazón, el bautizo de mi nieta será una fiesta con mucha decoración y ningún sabor. Me había levantado a las 3 de la madrugada. A esa hora la Ciudad de México todavía duerme envuelta en ese silencio raro que solo se rompe con el ladrido lejano de algún perro callejero y el motor de los camiones de basura. Mi cuerpo ya no arranca como antes. Las rodillas me truenan cuando bajo las escaleras. Los dedos se me hinchan con el frío de la madrugada y la espalda me cobra cada movimiento con un pinchazo seco entre los omóplatos. Pero cuando piso las baldosas de mi cocina y prendo la estufa, todo eso desaparece. Las manos se me calientan. Los músculos recuerdan su oficio y el dolor se convierte en ritmo. El bautizo de mi nieta Valentina era el domingo. Mi hijo Gerardo me lo había anunciado un mes antes, con esa voz cautelosa que usa cuando sabe que está caminando entre su madre y su esposa, como entre dos brasas. Daniela quiere algo elegante, mamá. Va a rentar un salón en Las Lomas. Pero me pidió que te dijera que si puedes traer unos tamalitos, nada más para completar. Unos tamalitos. Así dijo. Como si mis tamales fueran un relleno, un parche, algo que se pone en la mesa cuando sobra un hueco. Pero yo no me ofendí. A mis 65 años ya no gasto energía en enojarme por las palabras. La gasto en cocinar. Empecé los preparativos desde el jueves. Fui al mercado de la Merced bien temprano, cuando los puestos apenas están abriendo y los marchantes todavía tienen la mercancía fresca apilada en montañas de colores. Compré 10 kilos de maíz para el nixtamal. No uso masa preparada. Nunca la usé ni cuando tenía que hacer 500 tamales diarios para surtir los pedidos de mi negocio. El nixtamal lo hago yo. Lo muelo en mi molino de mano. Ese molino de fierro negro que pesa como un muerto y que tiene grabado en la base el nombre de mi madre, Esperanza, porque fue de ella antes que mío, y de su madre antes que de ella. Compré manteca de cerdo de la buena, de la que huele a chicharrón recién hecho y se deshace entre los dedos como mantequilla. Compré chiles anchos, chiles guajillos y unos cuantos chipotles para los tamales de rajas. Compré pollo de rancho, costilla de puerco, queso Oaxaca y hojas de maíz secas que remojaría toda la noche del viernes para que quedaran suaves y flexibles como tela de seda. El viernes lo dediqué a la masa. Molí el nixtamal 3 veces hasta que quedó liso, sin un solo grumo. Batí la manteca con mis manos durante más de 1 hora, con ese movimiento circular que te deja los brazos temblando, pero que mete aire a la grasa y la convierte en una nube. Mezclé la masa con el caldo de pollo, la sal y una pizca de polvo de hornear. Tomé una bolita del tamaño de una nuez y la dejé caer en un vaso de agua. Flotó. Cuando la masa flota, está lista. Esa es la prueba que me enseñó mi madre y que ninguna escuela de cocina te puede dar, porque no viene en los libros, sino en la memoria de las manos. El sábado preparé los rellenos. La salsa roja la hice con chiles anchos desvenados y tostados en el comal de barro, licuados con ajo, cebolla y un trocito de piloncillo para quitarles el amargor. La salsa verde la hice con tomates verdes asados y chiles serranos, con un manojo de cilantro fresco que perfumó toda la cocina. Deshebré el pollo con los dedos, fibra por fibra, sin prisas. Deshuesé la costilla de puerco y la dejé macerando en la salsa roja toda la noche. El domingo a las 5 de la mañana empecé a armar los tamales, uno por uno. Tomaba la hoja de maíz húmeda, le untaba una capa generosa de masa con el reverso de una cuchara sopera de peltre, esa cuchara azul despostillada, que uso desde que abrí mi puesto en el mercado de Coyoacán hace 34 años. Ponía el relleno en el centro, doblaba los lados, cerraba la punta de abajo y los acomodaba de pie en la olla vaporera, apretaditos unos contra otros para que el vapor los cocinara parejo. Hice 180 tamales, 60 de pollo en salsa verde, 60 de costilla de puerco en salsa roja y 60 de rajas con queso. Los cociné en 3 tandas en mi olla vaporera grande.
esa olla de aluminio abollado que tiene el fondo quemado de tantos años de fuego y que suena como locomotora cuando el vapor empieza a escaparse por los bordes de la tapa. Cada tanda tardó hora y media. Cuando destapé la última olla a las 11 de la mañana, el vapor subió hasta el techo de mi cocina como una oración caliente. El olor era tan intenso que mi vecina Conchita se asomó por la ventana del patio preguntándome si le vendía una docena. Envolví las 3 ollas con cobijas gruesas de lana para que mantuvieran el calor. Las amarré con mecate de ixtle y las subí a la camioneta de mi compadre Tacho, que se había ofrecido a llevarme porque sabe que yo ya no manejo desde que me operaron de la vista hace 2 años. Tacho es un hombre callado de manos enormes y bigote canoso que fue amigo de mi difunto esposo desde la primaria. Tiene una camioneta vieja que huele a tierra mojada y a perro porque siempre lleva a su pastor alemán en la caja de atrás, pero ese día la había limpiado y le había puesto una cobija nueva en la batea para que mis ollas no se movieran. El viaje a las lomas duró 40 minutos. Yo iba en el asiento del copiloto con mi bolsa negra de charol sobre las piernas, esa bolsa que compré en el tianguis de Tepito hace 20 años y que tiene un cierre de metal que suena como chasquido de dedos cada vez que lo abro. Adentro llevaba mi mandil bordado a mano, el que tiene mi nombre cosido en hilo rojo sobre la pechera, y mi monedero de cuero con broche de latón que perteneció a mi madre. Cuando llegamos al salón de fiestas, sentí que habíamos cruzado una frontera invisible. El lugar se llamaba Villa Dorada, y era una casona antigua remodelada con jardines enormes, fuentes de cantera rosa y un portón de hierro tan alto que parecía la entrada de una catedral. Había camionetas negras con vidrios polarizados estacionadas en fila, un ballet parking con chaleco y un arco de globos blancos y dorados que enmarcaba la puerta principal. Tacho estacionó su camioneta vieja entre 2 camionetas que costaban lo que yo gano en 5 años. Se bajó, se acomodó el sombrero y me ayudó a cargar la primera olla hasta la entrada. El calor todavía traspasaba la cobija de lana. Fue ahí donde la vi. Daniela venía caminando por el pasillo del jardín con una copa de mimosa en la mano y un vestido color perla que le llegaba a las rodillas. Llevaba el pelo recogido en un chongo apretado, aretes largos que brillaban cada vez que giraba la cabeza y unos tacones tan altos que caminaba como si estuviera ensayando para un desfile. Detrás de ella venían 2 de sus amigas, vestidas casi idénticas, como uniformadas en un ejército de apariencias. Daniela se detuvo a 3 metros de nosotros. Sus ojos bajaron hasta la olla que Tacho sostenía entre los brazos. Miró la cobija de lana con sus bordes deshilachados, miró el aluminio abollado que se asomaba por arriba y luego me miró a mí, con mi blusa de manta bordada, mi falda oscura y mis zapatos de piso que ya tienen la suela gastada por un lado de tanto caminar al mercado. «Suegra», dijo en un tono que pretendía ser un susurro, pero que sus amigas escucharon perfectamente. «¿Qué es todo esto?» «Los tamales, hija», le respondí con una sonrisa. 180, de 3 sabores. Los hice desde el jueves. Todavía están calientes. Daniela miró a sus amigas. Vi cómo intercambiaban una mirada rápida, de esas que dicen todo sin mover los labios. Luego se acercó a mí un paso más y bajó la voz, pero la intensidad de sus palabras la traicionó. «Suegra, con todo respeto, no podemos meter eso aquí. Mire este lugar. Contraté un chef que estudió en Francia. Hay canapés de salmón, carpaccio de res, una barra de sushi y una fuente de chocolate belga. Si pongo sus ollas de tamales en medio de la mesa de postres, esto va a parecer puesto del mercado de la Merced. ¿Qué van a pensar los invitados?» El aire se me fue del pecho como si alguien me hubiera apretado las costillas con una prensa. Pero no solté la olla. Mis manos, esas manos que llevaban 4 días trabajando sin descanso, se aferraron al metal caliente con la misma fuerza con la que se habían aferrado a la vida durante 65 años. Gerardo me dijo que trajera tamales, Daniela. Me pidió que colaborara con la fiesta de mi nieta. Daniela suspiró con esa impaciencia que usan las personas que creen que el mundo gira demasiado lento para ellas. Gerardo no sabe lo que dice. Él piensa que esto es una posada de barrio. Esto es el bautizo de nuestra hija en uno de los mejores salones de la ciudad. Vinieron los socios del despacho de Gerardo, vinieron mis papás con gente del club, vino la madrina que es esposa de un senador. No puedo poner tamales en hoja de maíz
al lado de la torre de macarrones franceses. Entiéndame, suegra, lléveselos. Dígale a su amigo que la regrese a su casa. Yo le mando fotos del bautizo por WhatsApp. No estábamos solas. A nuestro alrededor, en el jardín impecable de Villa Dorada, había al menos 100 invitados. Algunos ya nos miraban de reojo. Un mesero de guantes blancos se detuvo con su charola en el aire, escuchando. Las amigas de Daniela observaban con esas sonrisas apretadas que esconden la crueldad detrás de los labios pintados. Y desde el fondo del jardín, junto a una mesa decorada con flores blancas, vi a mi hijo Gerardo. Nos estaba mirando con el vaso de whisky congelado en la mano y la cara pálida, pero no se movió. No caminó hacia nosotras. No dijo nada. Eso me dolió más que las palabras de Daniela. Miré mis manos aferradas a la olla. Vi las manchas de la edad, las quemaduras antiguas del comal, el callo duro en la base del pulgar derecho que se formó de tanto apretar la cuchara para untar la masa. Esas manos habían alimentado a miles de personas. Esas manos habían pagado la escuela de Gerardo, su universidad, su traje de graduación, el enganche de su primer departamento. Esas manos le habían dado de comer a mi hijo cada día de su vida hasta que se casó y se mudó a un mundo donde los tamales dan vergüenza. Pero yo no soy mujer de escándalos. Mi madre me enseñó que el agua hirviendo no hace ruido. El agua fría es la que burbujea y salpica. El agua que ya alcanzó su punto de hervor se queda quieta, densa, letal. A mis 65 años yo soy agua hirviendo. Está bien, Daniela, dije con una voz tan serena que la desconcertó. Si la fiesta no necesita mis tamales, me los llevo. Que salga muy bonito el bautizo de mi Valentina. Di media vuelta. Caminé de regreso hacia la camioneta de Tacho sin bajar la cabeza, sin apurar el paso, sin mirar atrás. Tacho me vio venir y su cara morena se endureció. No necesitó que le explicara nada. Los hombres como Tacho leen las situaciones con la misma precisión con la que leen el cielo para saber si va a llover. «Le pasó algo, comadre», dijo abriendo la puerta de la camioneta para que yo subiera. «Cambio de planes, Tacho. Vámonos de aquí». Subí las ollas de regreso a la batea. Tacho las aseguró con el mecate. Nos subimos al vehículo y el motor tosió un par de veces antes de arrancar. El olor a chile ancho, a manteca y a masa de nixtamal llenaba la cabina como un abrazo caliente que no pedí, pero que necesitaba con desesperación. Mientras la camioneta se alejaba del portón dorado de Villa Dorada, sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho. No era tristeza. Era algo más profundo, más viejo, más peligroso. Era la paciencia de una madre que acaba de tocar fondo. Tacho manejaba en silencio. Sus manos gruesas apretaban el volante mientras me miraba de reojo cada pocos segundos. Llegamos a la esquina del bulevar y me pidió que le indicara por dónde tomar para regresar a Coyoacán. «No vamos a Coyoacán, Tacho. Frena aquí un momento». La camioneta se detuvo bajo la sombra de un fresno enorme. Yo me quedé mirando por el parabrisas manchado de polvo. A lo lejos, calle abajo, todavía se veía el arco de globos blancos y dorados de Villa Dorada. El viento soplaba suave desde el sur, arrastrando el murmullo lejano de la música del bautizo. Metí la mano en mi bolsa de charol y saqué mi monedero de cuero. Lo abrí con un chasquido seco del broche de latón. El sonido me devolvió 30 años en un instante. Me vi parada detrás del mostrador de mi puesto en el mercado, despachando tamales a las 6 de la mañana, con la fila de clientes doblando la esquina del pasillo. El sonido de ese broche era mi campana de apertura, mi señal de que el negocio estaba en marcha. «Tacho», le dije mirándolo con una calma que lo puso nervioso. «¿Tiene hambre? Comadre, con este olor que traemos encima llevo media hora tragando saliva. Bájese, abra la batea, saque un tamal y pruébelo». Tacho obedeció sin preguntar. Lo vi bajar de la camioneta con sus botas polvorientas, caminar hasta la parte trasera, desamarrar el mecate y levantar la cobija de lana. El vapor salió disparado hacia arriba, como si la olla hubiera estado conteniendo la respiración. Tacho tomó un tamal de pollo en salsa verde, le quitó la hoja con cuidado y le dio un mordisco. Cerró los ojos. Se quedó inmóvil durante 3 segundos, masticando despacio, con esa expresión de un hombre que acaba de encontrar algo que creía perdido para siempre. «Virgen Santísima», murmuró con la boca llena. «Esto es lo más bueno que he comido en mi vida, comadre». «¿Y su nuera no quiso esto? Esa mujer está loca».
No está loca, Tacho, está ciega. Pero eso se cura. Le expliqué mi plan en menos de 2 minutos. Tacho me escuchó con los ojos cada vez más abiertos, masticando su segundo tamal mientras asentía despacio. Cuando terminé de hablar, soltó una carcajada ronca que le sacudió el bigote canoso. Comadre Remedios, usted es el mismísimo demonio con mandil. Cuente conmigo. El motor volvió a rugir. La camioneta dio vuelta en U y regresó por la misma calle arbolada de las Lomas, pero esta vez no nos dirigimos al portón del salón de fiestas. Tacho estacionó la camioneta en la banqueta de enfrente, justo al lado de un parque pequeño que tenía una banca de fierro y un árbol de jacaranda que todavía conservaba sus últimas flores moradas. Desde ahí se veía perfectamente la entrada de Villa Dorada. Me bajé de la camioneta. Me até mi mandil bordado a la cintura. El algodón grueso crujió al ajustarse a mi cuerpo, reconociéndome como un viejo amigo. Mi nombre en hilo rojo brilló bajo el sol del mediodía. Remedios. Guardé mi monedero de latón en el bolsillo derecho del mandil. Sentí su peso frío y sólido contra mi cadera. Tacho bajó la tapa de la batea de la camioneta, creando una superficie plana y amplia. Subimos las 3 ollas y las destapamos al mismo tiempo. Lo que salió de esas ollas no fue solo vapor, fue una declaración de guerra aromática. El chile ancho, la manteca derretida, la masa de nixtamal, el queso Oaxaca derritiéndose dentro de las hojas, el pollo deshebrado en salsa verde con su golpe de cilantro fresco. Todo eso se mezcló en una nube espesa, visible casi, que el viento del sur atrapó con entusiasmo y arrastró directamente hacia el jardín de Villa Dorada, colándose entre los barrotes del portón de hierro como un ejército invisible que no necesita permiso para entrar. Me crucé de brazos sobre mi mandil bordado y esperé. No tuve que esperar mucho. El primer invitado que asomó la cabeza por el portón fue un hombre gordo de traje azul marino con un palillo de dientes entre los labios. Miraba a todos lados con la nariz arrugada, rastreando el origen de ese olor que acababa de interrumpir su conversación sobre bonos de inversión. Sus ojos encontraron la camioneta, las ollas humeantes y a mí, parada con la espalda recta y las manos en los bolsillos del mandil. «Señora», gritó desde el otro lado de la calle, «¿esos son tamales lo que huelo?» «Sí, señor. Tamales de nixtamal molido a mano, masa batida con manteca de cerdo, rellenos de pollo, costilla o rajas con queso. Los hice esta madrugada. Iban a ser para una fiesta, pero me dijeron que parecían comida de mercado. Así que aquí estoy, en la calle, que es donde la comida de verdad siempre ha vivido». El hombre cruzó la calle sin mirar si venían coches. Se acercó a la batea de la camioneta y el vapor le golpeó el rostro. Vi cómo su expresión cambiaba. La mandíbula se le aflojó. Los ojos se le humedecieron levemente, como si el olor le hubiera detonado un recuerdo enterrado en algún rincón de su infancia. «Deme 3», dijo sacando la cartera sin preguntar el precio. Tomé 3 hojas de maíz tibias, las abrí con cuidado y serví los tamales en unos platos de barro que había traído desde mi casa por pura costumbre. El hombre le dio un mordisco al de costilla en salsa roja. Cerró los ojos igual que Tacho. Masticó despacio. Cuando los abrió, me miró como si yo fuera la respuesta a una pregunta que llevaba años haciéndose. «Señora, esto sabe igualito a los tamales de mi abuela en Oaxaca. ¿Usted de dónde es?» «De Coyoacán, señor. 34 años vendiendo en el mercado. Me jubilé hace 6, pero las manos no se jubilan». Se comió los 3 sin respirar. Se limpió los labios con el dorso de la mano, olvidándose de que traía una servilleta de tela en el bolsillo del saco. Le pagó a Tacho con un billete que triplicaba el precio y se fue caminando de regreso al salón de fiestas con la boca todavía brillante de manteca. 4 minutos después, regresó con 5 personas más. La avalancha comenzó exactamente como yo sabía que comenzaría, porque conozco el hambre humana mejor que cualquier chef con diploma francés. Los canapés de salmón son bonitos para la foto, pero no le llenan el estómago a nadie. El carpaccio de res crudo no calienta el pecho de un hombre que lleva 2 horas parado en un jardín con un vaso de vino blanco tibio. La fuente de chocolate belga impresiona a los ojos, pero los ojos no tienen hambre, el estómago sí. Y el estómago mexicano, ese órgano patriótico que llevamos todos por dentro, exige maíz, chile y manteca. Cuando el mediodía aprieta, primero llegaron los hombres.
Siempre son los primeros en rendirse ante el hambre porque les importa menos la apariencia. Venían de dos en dos, cruzando la calle con pasos rápidos, mirando por encima del hombro como si estuvieran cometiendo un delito. Pedían sus tamales, los devoraban de pie contra la camioneta de Tacho y se limpiaban las manos en los pantalones antes de volver al salón. Después llegaron las mujeres. Primero, las tías viejas, las abuelas, las señoras de rebozo que habían sido invitadas por compromiso y que miraban mis ollas con una familiaridad que les iluminaba la cara. Luego vinieron las jóvenes, las amigas de Daniela, esas mismas que me habían mirado con sonrisitas apretadas media hora antes. Se acercaban de puntitas sobre sus tacones, pidiendo con voz baja como si estuvieran comprando contrabando. Me da uno de rajas, pero lo envuelve en servilleta para que no me manche el vestido. Una mujer de pelo rubio teñido y collar de perlas se comió 2 tamales de costilla parada junto a la batea de la camioneta, con los ojos cerrados y el jugo de la salsa roja escurriéndole por la muñeca hasta el brazalete de oro. Cuando terminó, abrió los ojos. Me miró y dijo con una voz que todo el mundo escuchó: «Señora, ¿usted por qué no está adentro? Esto es lo mejor que he comido en todo el bautizo». «Porque adentro no cabían mis ollas de mercado, señora», respondí con una sonrisa tranquila. «Pero aquí afuera el cielo es grande y los tamales no discriminan». Tacho se convirtió en mi socio estrella. Cobraba con una mano, entregaba servilletas con la otra y mantenía el orden en la fila que ya daba la vuelta a la esquina del parque. Su bigote canoso se movía sin parar porque no dejaba de sonreír. «Con cuidado, jefe, que la hoja quema», le decía a un señor de corbata que intentaba abrir el tamal como si fuera un regalo de Navidad. «Así no. Mire, se agarra de la punta, se jala suavecito y sale solito como bebé de la cobija». El sonido de mi monedero de latón no paraba. Cada vez que alguien me pagaba, yo hundía la mano en el bolsillo del mandil, sacaba el monedero, lo abría con su chasquido seco, guardaba el billete y lo cerraba de golpe. Ese sonido metálico se repetía cada 30 segundos, marcando el ritmo de mi victoria como un metrónomo. Desde mi posición junto a la camioneta, podía ver perfectamente el interior de Villa Dorada a través del portón de hierro. El jardín se iba vaciando. Las mesas decoradas con flores blancas tenían los manteles arrugados y las sillas vacías. La barra de sushi estaba intacta, con los rollitos de pescado crudo secándose bajo el sol como soldaditos abandonados. La torre de macarrones franceses seguía ahí, perfecta e inútil, sin que nadie le hubiera quitado ni una pieza. El chef contratado, un hombre joven con gorro blanco y delantal inmaculado, estaba recargado contra una columna con los brazos cruzados y la cara de un general que acaba de perder la batalla sin haber peleado. Y entonces la vi. Daniela salió del interior del salón cargando a mi nieta Valentina en brazos. La bebé llevaba un vestido blanco de encaje con una diadema diminuta que le resbalaba sobre la frente. Daniela caminaba con el ceño fruncido, girando la cabeza de un lado a otro, buscando a sus invitados entre las mesas vacías. Vi el momento exacto en que comprendió lo que estaba pasando. Se detuvo en medio del jardín como si hubiera pisado una trampa. Su cuerpo giró lentamente hacia el portón. A través de los barrotes de hierro vio la multitud amontonada en la banqueta, las risas, los platos de barro, el vapor subiendo desde la batea de una camioneta vieja. Y en el centro de todo, me vio a mí. Nuestras miradas se encontraron a través de las rejas. No había más de 15 metros entre nosotras, pero la distancia se sentía como un abismo. Daniela se quedó paralizada con mi nieta en brazos, mirando cómo cada uno de sus invitados elegantes, los socios del despacho, las amigas del club, los familiares de abolengo, se manchaban los dedos con salsa roja y peleaban por el último tamal de rajas con queso en la banqueta de enfrente. Vi cómo su mentón empezó a temblar. Vi cómo apretó a Valentina contra su pecho como si la bebé fuera un escudo. Quiso darse la vuelta y volver al interior del salón, pero el salón ya no era refugio. Era un cascarón vacío decorado con flores que nadie miraba. Yo no dejé de trabajar. Un señor de lentes me pidió media docena para llevar. Se las envolví en papel de estraza, con la misma precisión con la que lo hacía en el mercado. Recibí el pago. Abrí el monedero. El latón sonó. Lo cerré. La segunda olla se vació. Empecé con la tercera.
Fue en ese momento cuando vi a Gerardo. Mi hijo salió del salón de fiestas con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Caminó hasta donde estaba Daniela, que seguía clavada frente al portón con la bebé en brazos. Le dijo algo al oído. Daniela negó con la cabeza. Él insistió. Ella volvió a negar, pero esta vez le vi los ojos rojos. Gerardo le puso una mano en el hombro y la empujó suavemente hacia el portón. Salieron juntos a la calle. La fila de invitados se abrió para dejarlos pasar. Algunas personas bajaron la mirada, otras siguieron comiendo como si no hubieran visto nada. La mujer rubia del collar de perlas le dio un codazo a su marido y ambos se hicieron a un lado. Daniela y Gerardo se detuvieron frente a la batea de la camioneta. Mi hijo me miró con esos ojos de niño regañado, que conozco desde que tenía 5 años, y rompió el jarrón de Talavera que mi madre me regaló cuando me casé. Daniela miraba el piso, apretando a Valentina como si la tierra pudiera tragársela. No dije nada, seguí sirviendo. Mamá, dijo Gerardo con la voz quebrada, le pasé un tamal a una señora que esperaba. Cobré. Abrí el monedero. Chasquido del latón. Lo cerré. Mamá, por favor. Lo miré por fin. Mi hijo, el licenciado que yo crié sola vendiendo tamales en el mercado de Coyoacán. El hombre que usaba trajes italianos pagados con masa de nixtamal. El que se había casado con una mujer que le daba vergüenza el olor a chile ancho. ¿Quieren un tamal? Le pregunté con la misma voz que usaba con cualquier cliente. ¿De pollo, de costilla o de rajas? Los de rajas ya se están acabando. Gerardo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, estaban húmedos. Asintió sin hablar. Le serví 2 tamales de costilla en un plato de barro. Se los entregué a él, no a Daniela. Él tomó uno y se lo acercó a su mujer. Daniela lo miró como si le estuviera ofreciendo una bomba. Pero la bebé en sus brazos estiró la manita regordeta hacia el tamal, atraída por el olor, y Daniela, por instinto de madre, se inclinó para que Valentina pudiera tocar la masa tibia. La bebé sonrió. Una sonrisa sin dientes, redonda y perfecta, de esas que solo saben dar los niños, que todavía no conocen la vergüenza ni las apariencias. Daniela miró esa sonrisa y algo se le rompió por dentro. Se le notó en la forma en que sus hombros cayeron de golpe, como si hubieran estado sosteniendo un peso invisible durante años. Gerardo le dio un mordisco al tamal. Masticó en silencio. Una lágrima le resbaló por la mejilla y cayó sobre la hoja de maíz. Fue entonces cuando apareció ella. La señora Mercedes, la suegra de Daniela, la madre de Daniela, una mujer alta y delgada de pelo blanco, cortado a la perfección, que llevaba un traje sastre gris perla y un broche de diamantes en la solapa. Era la matriarca de la familia de Daniela, la mujer de sociedad cuya aprobación mi nuera perseguía con la desesperación de un perro que corre detrás de su propia cola. Doña Mercedes cruzó la calle con pasos firmes de mujer acostumbrada a que el mundo se mueva a su ritmo. Se detuvo frente a mi olla. Me miró de arriba abajo con esos ojos grises que podían congelar un vaso de café. «Usted es la suegra de mi hija», dijo. No era pregunta, era confirmación. «Soy Remedio, señora. Tamalera jubilada». Mercedes miró la olla. Miró los platos de barro. Miró a Daniela, que estaba a punto de desmayarse de la vergüenza. Y sin pedir permiso, metió la mano en la olla, sacó un tamal de pollo en salsa verde, le quitó la hoja y le dio un mordisco. El silencio que se hizo en esa banqueta fue sepulcral. Todos dejaron de masticar para mirar a la matriarca. Mercedes masticó despacio, con los ojos entrecerrados, evaluando cada sabor con la precisión de alguien que sabe lo que es buena comida. Tragó. Se limpió la comisura de los labios con el pulgar. «Daniela», dijo Mercedes, girándose hacia su hija con una voz que cortaba el aire. «Yo crecí comiendo tamales como estos en la cocina de tu abuela en Puebla. ¿Me puedes explicar por qué esta señora está vendiendo en la calle en lugar de estar sentada en la mesa de honor de mi nieta?» El mundo de Daniela se derrumbó en esa sola frase. No fue mi venganza, fue la de la realidad, que siempre termina cobrando las cuentas que la apariencia deja pendientes. Daniela buscó con la mirada a sus amigas, pero la rubia del collar estaba demasiado ocupada pidiendo su tercer tamal. Buscó a Gerardo, pero mi hijo tenía la boca llena y los ojos fijos en el piso. No esperé la respuesta de Daniela. No era necesario. Las lecciones más duras
son las que no necesitan explicación. Intervine con voz firme, pero sin filo. Fue decisión mía, señora Mercedes. Vi que el salón estaba muy elegante y no quise que mis ollas viejas desentonaran con la decoración. Le dije a mi nuera que prefería quedarme aquí afuera, donde hay brisa y sol. Yo soy mujer de calle y de mercado. Me siento más cómoda bajo un árbol que bajo un candelabro. Mercedes me miró fijamente. Ella sabía que yo estaba mintiendo. Lo vi en la pequeña arruga que se le formó junto a la boca, en ese gesto casi imperceptible de las mujeres inteligentes que reconocen una mentira noble cuando la escuchan. Pero también entendió que yo le estaba regalando una salida a su hija, una oportunidad de salvar la cara en público, pues su comodidad nos dejó sin comida adentro. «¿Remedios?», dijo Mercedes con una media sonrisa cargada de respeto. «Pero le voy a pedir un favor. Para la próxima fiesta familiar, usted se instala donde quiera, pero me avisa antes para ser la primera de la fila». Tomé un fajo de billetes de mi monedero de latón. Los conté rápido. Separé una cantidad generosa y se los entregué a Mercedes. «Esto es para la colecta del bautizo de mi nieta, señora. Los tamales son mi trabajo, pero Valentina es mi sangre. Lo que produzcan estas manos viejas siempre será para ella». Mercedes tomó el dinero con ambas manos, inclinó la cabeza levemente y regresó al salón sin decir una palabra más. Los invitados la siguieron poco a poco, llevándose el último bocado entre los dientes. La tercera olla se vació a las 2 de la tarde. 180 tamales vendidos en menos de hora y media. Tacho recogió los platos de barro, dobló las cobijas de lana y cerró la batea de la camioneta. Mi mandil bordado tenía manchas de salsa y harina, pero yo lo llevaba puesto como un general lleva su uniforme después de la victoria. Nos quedamos 3 personas en la banqueta: Tacho, Daniela y yo. Gerardo había entrado al salón para despedir a los últimos invitados con la bebé en brazos. Daniela estaba parada frente a mí con los tacones hundidos en el pasto del parque. Se había quitado los aretes largos y los apretaba en el puño cerrado. El maquillaje perfecto de la mañana estaba arruinado por las líneas húmedas que le cruzaban las mejillas. «Suegra», susurró. «Lo que le hice no tiene nombre». No le respondí inmediatamente. Saqué mi monedero de latón del bolsillo del mandil. Lo abrí con su chasquido familiar. Lo cerré. El sonido quedó flotando en el aire, como el punto final de una oración larga. «Tiene nombre, Daniela», le dije con una calma espesa que me nacía del centro del pecho. «Se llama olvido. Olvidaste de dónde viene la comida que te alimenta. Olvidaste que las manos que amasaron tu boda, los tamales de tu posada y el mole de tu primera Navidad con Gerardo son las mismas manos que hoy echaste a la calle. Pero olvidar no es pecado. El pecado es no querer recordar. Y tú hoy ya recordaste». Daniela dejó caer los aretes al pasto. Se cubrió la cara con las manos y lloró. No fue un llanto suave de película. Fue un llanto feo, ruidoso, de esos que te sacuden los hombros y te mojan las manos y te dejan sin aire. Lloró como lloran las personas que llevan años sosteniendo una máscara y de pronto se dan cuenta de que la máscara pesa más que la verdad. No la abracé inmediatamente. Hay lágrimas que necesitan caer al suelo sin que nadie las atrape. Hay dolores que curan solo si los dejas arder completos. La dejé llorar hasta que el temblor de sus hombros se fue calmando y su respiración se hizo más lenta. Entonces di un paso hacia ella. Le quité las manos de la cara con suavidad. Le limpié una mejilla con la esquina de mi mandil bordado, ese mandil que olía a chile ancho y a manteca y a 34 años de trabajo honesto. Ya pasó, y ya. Las nueras tercas y las suegras necias estamos condenadas a chocar, pero también estamos condenadas a querernos, porque las dos amamos al mismo hombre tonto que se quedó callado cuando debió haber hablado. Daniela soltó una risa húmeda entre las lágrimas. Se secó la nariz con el dorso de la mano, arruinándose la manga de seda del vestido color perla sin que le importara un centavo. ¿Puedo ir con ustedes a su casa, suegra? No quiero volver a la mía hoy. Quiero que me enseñe a hacer la masa. Esa petición valió más que todos los billetes que pesaban en mi monedero de latón, más que la cara de asombro de doña Mercedes, más que la fila de invitados elegantes manchándose los dedos en mi banqueta. Daniela,
La mujer que me había echado de su fiesta porque mis ollas parecían de mercado, me estaba pidiendo que le enseñara a ensuciarse las manos. «Sube a la camioneta», le dije. «Pero te advierto que Tacho maneja recio y la cobija de atrás huele a perro». Daniela se rió de verdad por primera vez ese día. Se quitó los tacones, los cargó en la mano y subió descalza a la cabina de la camioneta de Tacho, sentándose en medio de los dos como si fuera una niña que acaba de encontrar el camino a casa. Gerardo salió del salón con Valentina dormida en el hombro. Nos vio a los tres apretados en la camioneta vieja, listos para arrancar, y su cara pasó de la confusión al alivio en medio segundo. Se acercó a la ventanilla del copiloto, me miró a los ojos y dijo con la voz todavía temblorosa: «Perdóname, mamá. Debí haber dicho algo». «Sí, debiste. Pero hoy te perdono porque traes cargando a mi nieta y porque te voy a necesitar para desgranar el maíz mañana temprano. Sube atrás con la bebé y agárrate fuerte». El viaje de regreso a Coyoacán fue el más ruidoso de mi vida. Tacho cantaba rancheras con la ventanilla abierta. Daniela se reía de sus desafinadas. Valentina se despertó a medio camino y empezó a balbucear como si quisiera opinar. Gerardo iba en la batea de atrás, sentado sobre las cobijas de lana que todavía olían a tamal, con el viento despeinándolo y una sonrisa de adolescente que no le veía desde hacía años. Llegamos a mi casa, cuando el sol de la tarde pintaba las paredes de naranja. Mi casita de muros de cal con su puerta de madera verde y su maceta de geranios en la ventana nunca me había parecido tan grande. Tacho nos ayudó a bajar las ollas vacías. Le pagué el triple del viaje. Le di un abrazo que le crujió los huesos y le prometí una olla de tamales cada quincena hasta que se muriera o se me acabara el maíz. «Comadre», dijo Tacho con los ojos brillando bajo el ala de su sombrero, «si usted vuelve a poner puesto, yo le estaciono la camioneta donde sea, hasta en la Puerta de los Pinos». Lo vi alejarse por la calle tocando el claxon 3 veces. El pastor alemán ladró desde la batea como despidiéndose. Entramos a mi cocina. El olor del nixtamal del jueves todavía vivía en las paredes, en las cortinas de algodón, en las baldosas gastadas. Daniela dejó su bolsa de diseñador sobre una silla y se quedó parada en medio de mi cocina, mirando todo con ojos nuevos. Miró el molino de fierro negro atornillado a la esquina de la mesa. Miró la cuchara de peltre azul despostillada colgada de un clavo en la pared. Miró el comal de barro sobre la estufa, curado por décadas de uso hasta quedar negro como obsidiana. Miró las paredes donde colgaban los retratos amarillentos de mi madre Esperanza y de mi suegra Consuelo, las dos mujeres que me enseñaron todo lo que sé. «Esto huele a mi abuela», dijo Daniela en voz baja, casi para sí misma. Su abuela de Puebla, la que hacía tamales. La miré sin decir nada. Se arremangó la blusa de seda hasta los codos. Abrió el grifo del agua caliente y empezó a lavar las ollas. El aluminio abollado chocó contra el fregadero con un sonido que me trajo de golpe 30 años de madrugadas. Daniela frotó la primera olla con la fibra verde hasta que el metal quedó brillante. Frotó la segunda y la tercera. Le tomó 40 minutos. Cuando terminó, tenía las manos rojas, las uñas sin esmalte y el vestido color perla salpicado de agua jabonosa. Se dio la vuelta y me miró con los ojos limpios. Esa noche cociné la docena de tamales que había guardado en el refrigerador para Gerardo. Los calenté en el comal de barro, uno por uno, volteándolos con la mano desnuda porque así es como se hace, sin pinzas, sin guantes, con la piel curtida que no le tiene miedo al calor. Cenamos los 4 en mi mesa de madera, la misma mesa donde Gerardo hacía la tarea de la escuela mientras yo despachaba los pedidos de la noche. Daniela comió 3 tamales sin hablar, concentrada en cada bocado como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Valentina dormía en un Moisés improvisado con cobijas limpias que olían a jabón de barra. Nadie mencionó Villa Dorada. Nadie habló de canapés de salmón ni de torres de macarrones franceses. No hacía falta. La realidad ya había dicho todo lo que necesitaba decir. El cambio en Daniela fue como el del maíz cuando lo pones en la cal. No sucede de golpe. El nixtamal necesita horas de remojo para que la cáscara se ablande y el grano se transforme. Así fue con mi nuera. No se convirtió en otra persona de la noche a la mañana, pero empezó a quitarse las cáscaras. Los domingos dejaron de ser una llamada apurada de 5 minutos. Empezó a venir a Coyoacán con ropa cómoda, sin tacones, sin aretes de diseñador. Se sentaba en mi cocina con Valentina en la carriola
y me veía cocinar con la misma atención con la que sus colegas miran las pantallas de la computadora. Después empezó a preguntar: ¿por qué la masa tiene que flotar? ¿Cuánta sal le pone al caldo? ¿Cómo sabe cuándo el comal está listo? Le enseñé todo, despacio, sin prisas, como me enseñó mi madre a mí. 2 meses después del bautizo, Daniela organizó una cena en su casa para los socios del despacho de Gerardo. Pero esta vez no contrató chef francés ni puso torre de macarrones. Me llamó un jueves por la noche. «Suegra, ¿me puede enseñar a hacer mole?» No de sobre, del de verdad. De ese que lleva 3 días y 20 chiles diferentes. Fui a su cocina moderna de mármol blanco con mis chiles anchos, mis pasillas, mis mulatos y mi tablilla de chocolate de metate. Le enseñé a tostar los chiles en el comal sin quemarlos, a molerlos con almendras y pasas, a revolver el mole en la olla de barro durante horas sin perder la paciencia. Su cocina de revista quedó manchada de chile y con olor a especias que tardó 3 días en irse. Los socios de Gerardo se comieron el mole hasta lamer el plato. Daniela les dijo sin que nadie le preguntara: «La receta es de mi suegra. Remedios. Ella me enseñó, no se escondió, y mi mayor victoria, la que me calienta el pecho cada mañana cuando me levanto a encender la estufa, la vivo cada vez que abro la puerta de mi cocina y encuentro a Valentina sentada en el banquito de madera donde antes se sentaba su papá. Tiene 2 años, y ya sabe decir tamal antes que cualquier otra palabra de 3 sílabas. Mete las manos en la masa con una ferocidad que me hace reír hasta que me duelen las costillas. Se embarra harina hasta las cejas. Me mira con esos ojos enormes y redondos, esperando mi aprobación, y yo le digo lo mismo que mi madre me decía a mí cuando tenía su edad: «Más fuerte, mi niña». La masa no se amasa con miedo, se amasa con todo el cuerpo, con todo el corazón. Ayer por la tarde, mientras el sol de otoño entraba por la ventana de mi cocina, iluminando el polvo de harina suspendido en el aire, saqué mi molino de fierro negro del rincón de la mesa. Ese molino pesado y oscuro que tiene grabado el nombre de mi madre en la base, lo atornillé a la orilla de la mesa y lo llené de maíz. «A ver, Valentina», le dije ajustándome mi mandil bordado a la cintura, sintiendo el peso familiar de mi monedero de latón en el bolsillo derecho. «Agarra la manivela con las 2 manos. No la fuerces, déjala girar con tu peso. El maíz tiene memoria. Si lo apuras, se resiente. Tienes que tratarlo con respeto, como todo lo que vale la pena en esta vida». Valentina asintió con la seriedad ridícula de los niños que intentan parecer grandes. Puso sus manitas regordetas sobre el fierro frío y empezó a girar la manivela. Le costaba mover el peso del molino, pero no se rindió. Daniela entró a la cocina en ese momento, secándose las manos con un trapo. Se apoyó contra el marco de la puerta, descalza, con el pelo suelto y una sonrisa que le llegaba a los ojos. Nos miró a las 2, a su hija cubierta de harina peleando con un molino que pesaba más que ella, y a mí, la vieja tamalera de Coyoacán, que un domingo cualquiera puso de rodillas a un salón de las Lomas con 3 ollas de aluminio abollado y un mandil bordado con hilo rojo. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la cabeza de Valentina. En los ojos de mi nuera ya no había vergüenza, ya no había distancia, había raíz. Miré mis propias manos, manchadas y nudosas, con sus callos de comal y sus quemaduras de aceite. Esas manos que molieron nixtamal antes del amanecer durante 34 años. Esas manos que sostuvieron ollas calientes cuando el cuerpo pedía descanso. Esas manos que un mediodía de domingo, en la banqueta de un barrio que no era el suyo, le recordaron al mundo entero que la comida de verdad no necesita apellido ni diploma para ganarse el respeto. La dignidad no se sirve en plato de porcelana ni se decora con flores importadas. La dignidad se amasa en la madrugada, se cuece a fuego lento y se reparte con las manos desnudas, sin pedir permiso, sin bajar la mirada, sin disculparse jamás por el barro del que estamos hechos. Al final del camino, el único poder que nadie te puede quitar es el que llevas en las manos. Y estas manos mías, viejas, manchadas y temblorosas, todavía tienen masa para rato.